bajar el estado nutricional del hospedero, del paciente infectado, y las otras larvas tienden a huir del lugar tanto por la carga, por la falta de espacio. Entonces tienden a migrar a otros órganos y a otros lugares y empieza una migración de adultos y de todos los estadios larvales, incluyendo los estadios grandes. Y eso es lo que en realidad produce muchos más problemas, porque encontramos ahora larvas huyendo y saliendo por orificios naturales, larvas siendo eliminadas en gran cantidad, larvas llegando al hígado, por ejemplo, y produciendo granulomas grandes como cuerpos extraños ahí a manera de tumores. Encontramos larvas en peritoneo y en todos los órganos. Entonces, esto ya realmente es grave. Habitualmente cualquier toxicidad, cualquier elemento fuerte que llegue al intestino del hospedero, agrede a las larvas y estas tienden a migrar. Entonces a eso se le llama síndrome de larva migrante, cuando además de los estadios pequeños migran los estadios larvales grandes y los adultos sobre todo. Entonces ellos provocan tanto problema que incluso las larvas llegan a nivel cerebral. Y esto es la mayor complicación, tanto como la oclusión intestinal. Entonces, como ven, acá hay una patología mucho más grave, mucho más comprometedora. Cuanto más eficiente el estado nutricional del hospedero, obviamente estos gusanos quitan nutrientes, entonces producen cierto efecto nutricional, ¿no? Bajo peso. A los niños infectados con ascaris se los ve flaquitos, con bracitos y piernas delgaditas, pero con un abdomen muy globoso, un abdomen distendidísimo por la presencia de adultos en el estomaguito, ¿no? En el intestino. Entonces es la clásica fisonomía del niño infectado. Niño muy delgadito, pero con un abdomen muy prominente. Entonces eso tiene que llamarnos la atención cuando vemos un estado así. Cuando se ve a un animalito o una persona eliminar gusanos por la boca, por las fosas nasales, es cuando el estado está mucho más grave, es decir, más comprometido. Y si es un animalito, prácticamente está al borde de la muerte, tanto como una persona. Entonces esto nos tiene que preocupar, ¿no? El encontrar esta imagen, ¿ya? Ahora, en los animalitos existe también otro gusano parecido de cuerpo redondo, que tiene la misma morfología y el mismo ciclo de ascaris, pero que en los animales, en los perritos y gatos, se llama toxocara. Toxocara canis o Toxocara gatis. El adulto es un gusanito de cuerpo redondo, aquí abajo viene un macho y aquí arriba una hembra. La única diferencia es que este es de un color blanco claro, blanco brilloso, en blanco nacarado, en cambio el ascaris es más o menos naranja, entonces un poco más oscuro. Produce la misma patología, el huevito también es más o menos ovalado a redondo, presenta mamelones por dentro. En cambio, en ascaris los mamelones estaban hacia afuera. Esa es la única diferencia. Si un humano llega a adquirir toxocariosis, puede el parásito desarrollarse y migrar rápidamente a órganos internos, incluso a cerebro. Entonces suele ser un poco más letal en humanos que en animales. Esto de manera accidental, no es un ciclo común. Cuando uno convive con perritos con toxocara, puede adquirir la enfermedad. Entonces la desarrolla de manera de larva migrante. Y esa larva sí migra hacia otros órganos mucho más peligrosos. Eso en cuanto a toxocara. Ahora, uncinarias. Estos parásitos se llaman parásitos asesinos, un poquito más graves que los anteriores. Encontramos los mismos estadios. El huevo, como ven acá, el huevito es ovalado, presenta un embrión dentro que cuando está inmaduro se ve bastante lobuladito, es decir, con pequeños abultamientos a manera de lóbulos, y cuando está mucho más maduro forma lóbulos muy delgaditos y menudos, y en un estadio más avanzado forma una larva. El huevo presenta una capa delgadita y transparente que se separa del embrión. Entonces, por esta capa delgada reconocemos al huevo de uncinaria. También se llama anquilostoma, porque si nosotros vemos aquí la cabeza, que es esta, especialmente en la hembra, tiene una orientación hacia adelante que parece un gancho, a manera de un gancho. Entonces, a eso se debe el término anquilostoma. Cabe o boca en forma de gancho, eso quiere decir, ¿no? En uncinarias encontramos dos estadios, Ankylostoma duodenal y Necator americano. Dos especies diferentes se diferencian en su estadio adulto porque el adulto de Ankylostoma duodenal presenta
dientes en la cápsula bucal, en la boca, y Nectator americano presenta láminas cortantes. Una diferencia. Otra diferencia entre ellos es la disposición de la parte posterior. En anchilostoma duodenal encontramos una prolongación a manera de abanico que se ve aquí, que es una bolsa copulatriz. Esta bolsa copulatriz termina en una espícula larga, que para anquilostoma duodenal suele ser en posición perpendicular y para Nectator americano suele ser algo divergente, ¿no? Esta bolsa copulatriz es el elemento diferencial en el macho. En cambio, en la hembra, la extremidad es recta como todas las hembras de Nematelmintos. También presentan, aparte de la cápsula bucal, un esófago con un abultamiento grande, ¿no? Y a veces un istmo. Entonces, este esófago es bastante importante en los dos gusanos adultos porque esto se encarga de ayudar a que el adulto succione sangre. Se alimenta de sangre y de hierro en el intestino delgado. Entonces es un gusanito bastante agresivo, ¿no? Los estadios larvales aquí se diferencian por el tamaño, por el grosor y por algunos elementos que tienen. Esta es la larva L1. Esta larva L1 internamente vemos que esta larva tiene cápsula bucal, tiene boca abierta, es decir, que puede alimentarse al medio externo en el suelo, húmedo o en el suelo. Entonces son larvas, las L1 y L2, que tienen cápsula bucal abierta. La cápsula bucal es un poco larga, después viene el esófago más aquí abajo, como ven. Cuando es una larva L1, el esófago tiene forma de reloj de arena, es decir, tiene un abultamiento en la parte, a ambos lados y un istmo o estrechamiento en la parte central. Esto lo vamos a ver en la práctica en sus distintos estadios larvales. Voy a mostrarles distintos tipos de larvas donde podamos reconocer, ¿ya? Bueno, otra cosa que tiene la extremidad posterior delgadita aquí, y es una larvita pequeña, forma apenas una U si la vemos más o menos enrollada, entonces es corta, gruesa, con cápsula bucal abierta que es larga y un esófago en forma de reloj de arena. Es decir, presenta dos abultamientos y un estrechamiento en la parte media. Esta es la larva L2, un poquito diferente a esta, un poquito más larga, cápsula bucal abierta, esófago con un solo bulbo, un solo abultamiento y la otra parte anterior delgada, cápsula bucal también larga y abierta. La extremidad posterior delgada, esta larva se llama larva L2 o larva estrongiloide deuncinaria. En cambio, esta se llama larva rhabditoide deuncinaria. Y esta es una L3. La L3 se diferencia porque tiene una cápsula bucal cerrada, o sea que ya no puede alimentarse en el suelo, está cubierta de una cutícula. Esta cápsula bucal termina en una punta, una especie de lanceta, y el resto del cuerpo es largo y delgado. El esófago no tiene abultamientos, ocupa casi la mitad del gusano, es decir, bastante largo, y no presenta abultamiento, se llama esófago filiforme, por eso la larva también se llama filariforme. Este elemento es el elemento infectante porque este sí tiene que ingresar al organismo del hospedero. ¿Cómo ingresa en el ciclo? El adulto, los adultos, macho y hembra, viven en el intestino. Cuando el macho copula con la hembra, queda adherido al cuerpo de la hembra, a la mitad de la vulva que está aquí, adherida la bolsa copulatriz. Entonces, si esta extremidad se une al cuerpo de la hembra, los dos forman una especie de Y o una X cuando queda pegado el macho hacia el cuerpo de la hembra. Y así viven de por vida, entonces el macho no es eliminado. Esta es la extremidad anterior con cápsula bucal. Esta extremidad vive fijada al intestino delgado por los dientes o las lancetas que tienen y se ocupan de succionar sangre. Entonces la hembra elimina huevos hacia el suelo a través de la materia fecal. Los huevos maduran hasta formar una larva y una vez formada la larva se libera la larva L1 que se llama larva rhabditoide y esta migra a un estadio L2 que se llamaría estrongiloide. Para muchos libros, como en esta imagen, las larvas L1 y L2 se las conoce a ambas como rhabditoides, pero para otros libros se la llama a la L1 rhabditoide y a la L2 estrongiloide. Bueno, estas dos viven en el medio externo, en el suelo, se alimentan de los detritos, de los restos del suelo,
Y cuando migran al tercer estadio larval, que vendría a ser esto, esta larva ya tiene una cápsula bucal cubierta por una cutícula y una extremidad afilada sin agotamientos en el esófago. Entonces, esta es la que entra a través de la piel por simple contacto, solita ingresa a través de los espacios interdigitales, entra por la piel delgada y blanda, ingresa, toma la vía circulatoria, llega por la circulación al hígado, del hígado va a corazón, de corazón a pulmón, o sea que hace ciclo de los igual que Ascaris. Migra por el acceso de tos a la vía aérea superior y nuevamente es deglutido. Como ha ingresado una larva L3, esta hace una muda en los pulmones, L4, muda nuevamente en su retorno al tubo digestivo L5 y rápidamente se forman los adultos ya en el intestino delgado. Copulación macho y hembra y ambos se quedan succionando sangre al interior del intestino. Ese ciclo no es tan difícil, ¿no? Solo que se repite el ciclo de los, pero la entrada es diferente, es por vía cutánea. ¿Quiénes producen patología y dónde? Hay 3 sitios de patología. Uno, al ingreso, cuando las larvas L3 ingresan por la piel, producen un proceso inflamatorio con heridas y lesiones a nivel cutáneo. Como vemos acá, las lesiones pueden ser eritemas, máculas, abultamientos o pápulas, incluso vesículas y pústulas cuando contienen líquido en su interior, líquido purulento, líquido claro, e incluso forman ulceraciones, es decir, heridas o costras en todo el camino hacia donde la larva ha migrado por la vía circulatoria. Entonces, el primer problema es el ingreso por causa de las L3. Es una dermatitis acompañada de lesiones diferentes. Dura en lo que las larvas ingresan. Luego estas llegan hacia los pulmones, donde realizan el ciclo de los, provocando un mismo proceso inflamatorio en los pulmones que se conoce como síndrome de Loeffler, que se caracteriza por tos, fiebre, eosinofilia y expectoración mucosa o mucosanguinolenta. La tercera fase es producida por los adultos que viven en el intestino succionando sangre y hierro, por tanto producen una anemia rápidamente, porque el consumo de sangre es bastante grande y hay un consumo masivo. Se dice que en anquilostoma duodenal, que es el más peligroso, el gusano adulto consume casi 0,5 ml por día por gusano y en Hecator americano 0,02 ml por gusano por día. Y si llegan allá tantos adultos, entonces hay muchas zonas de succión de sangre. La anemia se reconoce por la palidez en piel y mucosas, por las 3 A's de Jiménez-Díaz, que son astenia, dinamia y anorexia, y por la debilidad en el paciente, ¿no? La falta de sensación de falta de apetito, sueño profundo, debilidad, todos esos son signos de anemia. La anemia se instaura entre las 2 a 3 semanas desde la llegada de las larvas adultas al intestino delgado. ¿En cuánto tiempo llegan desde el ingreso de los pies hacia los pulmones? En 3 a 4 semanas. Y de los pulmones hacia el intestino en 2 semanas. Entonces, en menos de un mes el paciente ya presenta anemia grave. El tipo de anemia es una anemia microcítica hipocrómica que se conoce como anemia ferropénica. Entonces, para el diagnóstico es importante solicitar un copro para encontrar los huevos, realizar un hemograma importante porque en el hemograma encontraremos la anemia a través del recuento celular y el hematocrito y la hemoglobina, y además valoraremos a través de índices hematimétricos como volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y los otros parámetros que nos ayudan a reconocer a una anemia como microcítica hipocrómica, que esto también veremos un poco en la práctica, cómo se ven a través de los estudios la presencia de las larvas, ¿no? Ahí. Y los adultos sobre todo, ¿no? La presencia de adultos enclavados o fijados en el intestino delgado, consumiendo grandes cantidades de sangre y hierro. Entonces, por eso se llama parásito asesino, ¿no? Ahora, en estrongiloides, el estrongiloides es un gusano muy parecido a un Cinarias porque tiene los mismos estadios huevo, larva, adulto. Los huevos son iguales a un Cinarias, solo que no los vemos en materia fecal. ¿Por qué razón? Porque el adulto hembra deposita los huevos dentro de la mucosa intestinal o los desarrolla o los germina dentro del cuerpo de la hembra. Entonces no vemos huevos en materia fecal. Cuando ya se libera el parásito hacia el intestino, a la luz o a la materia fecal, ya está en su primer estadio larval. Entonces este es el único parásito
en el que vemos al parásito en su estadio larval. Si uno encuentra larvas en materia fecal de un humano, no hay otro parásito que pueda hacer que sea estrongiloides. Esa es una característica importante. No hay huevos, sino larvas. La larva rhabditoide, que es la que tiene un esófago en forma de reloj de arena. Ahora, los otros estadios larvales son los mismos. Una larva L2 que se llama larva estrongiloide de estrongiloides y una larva L3 que se llama filariforme. ¿Cómo podemos diferenciarla a esta larva que es muy parecida de las de uncinarias? Primero porque la cápsula bucal es corta, muy cortita, inmediatamente ya viene el esófago y luego el resto del tracto digestivo que es el intestino. Primera diferencia, cápsula corta. Segunda diferencia, estas larvas tienen un primordio genital. No sé si ven un pequeño orificio por acá en la parte media del cuerpo del gusano y aquí también, aquí arriba, una pequeña excavación. Se llama primordio genital. Cuando uno ve el primordio genital, que es grande, a esos estrongiloides. Si uno no ve primordio genital, uncinaria. Y la tercera diferencia es la extremidad posterior que se ve aquí, que no es afilada y recta como en uncinarias. A partir de una L3 ya se ve la extremidad posterior truncada y bifurcada, es decir, abierta en dos puntas como en una U invertida. Y eso es importante para reconocer a partir de una L3 a los estrongiloides. Además, que en uncinarias, si vemos una larva aquí, presentan una cutícula delgada, termina la colita y aparte de ello hay una pequeña piel que sale más allá del cuerpo posterior. Todas mudan y tienen una segunda piel. En cambio, en estrongiloides es una piel única, no migran fácilmente a una segunda cutícula y la extremidad posterior es muchas veces bastante gruesa. Esto en los estadios parásitos, ¿no? En los adultos existen dos tipos de adultos. Cuando el parásito está dentro del hospedero, solamente habita la hembra. Esta hembra puede multiplicarse y reproducir huevos sin la necesidad de la cópula de un macho. Entonces, esta hembra que solita se reproduce se llama hembra partenogenética. En cambio, hay en el medio externo adultos macho y hembra, otra hembra. Esta es la hembra y aquí el macho, ¿no? Esta otra hembra y el macho se llaman hembra y macho de vida libre. Los adultos de vida libre pueden vivir en el suelo como todo un hematelminto o como todo un gusano de vida libre. En cambio, cuando ingresan dentro, el único elemento que desarrolla es la hembra. Y esa hembra se multiplica sin la necesidad de la cópula del macho, por eso se llama hembra partenogenética. Entonces uno en el parásito puede diferenciar la larva rhabditoide, la L1, la larva filariforme, que es el elemento infectante. Los adultos hay dos tipos de hembras, una hembra de vida libre y una hembra partenogenética. Y un macho de vida libre. Entonces, cuando hay macho y hembra, ambos copulan y forman huevitos que sí se depositan en el medio externo, en el suelo, no dentro del intestino del hospedero. El ciclo, como ven acá, tiene tres formas de ciclo. Un ciclo directo, que es este que está aquí a la mitad, un ciclo indirecto, que es el que está a la izquierda, y un ciclo autoinfectante, que es una hiperinfección. El ciclo directo, que es este que está a la mitad, se parece al de uncinarias, es decir, el parásito elimina larvas por la materia fecal, no huevos, larvas. Las larvas forman el estadio, salen como L1, o sea, se llaman rhabditoides, pasan a un estadio L2 y luego a un L3. Y una L3 entra por la piel, hace el ciclo de los y vuelve al intestino y se forma el adulto, la hembra partenogenética. Esta hembra produce huevos dentro del cuerpo, si los elimina a la mucosa intestinal y luego los libera como larvas. Entonces ese ciclo es el mismo ciclo de uncinaria. El ciclo indirecto, que es este que está aquí, es cuando se produce la eliminación de larvas L1. Estas L1 rápidamente forman sus estadios larvales L2, L3 hasta adulto. Viven como adultos macho y hembra de vida libre. Aquí se produce la copulación macho y hembra. La hembra elimina huevos al medio, al suelo, al medio externo. Los huevos fertilizan, maduran, forman una larva y otra vez pueden volver a ser adultos y así tener un ciclo largo de vida libre.
Si estas ven que hay un hospedero cerca, entonces la larva pasa a un estadio L3 y la larva L3 ingresa en un hospedero y hace el mismo ciclo de larva y nuevamente adulto dentro. Entonces, esta fase con gusanos de vida libre se llama ciclo indirecto. El ciclo autoinfectante se produce cuando las larvas L1 son liberadas del intestino delgado, llegan al intestino grueso, migran rápidamente a una L3 y esa L3 decide no salir al medio externo, sino perforar ya sea la mucosa del intestino y volver al intestino delgado o grueso o perforar el borde anal y continuar su ciclo de los, entonces no sale al medio externo, por eso es una autoinfección, una retroinfección, ¿no? En este caso es mucho más peligroso porque esta forma de contagio o de transmisión se produce en pacientes inmunodeprimidos. Cuanto están más bajas las defensas, el parásito tiene mayor capacidad reproductiva y mayor mecanismo de infección de manera más rápida. Entonces, en pacientes inmunodeprimidos, la patología generalmente se transmite por una autoinfección, es una hiperinfección. El parásito no solamente queda alojado en el intestino delgado, sino que migra a todos los órganos y vísceras y produce una infección masiva en cualquier trayecto del organismo. Entonces, cuanto más bajas están las defensas, es otra enfermedad dependiente del sistema inmunitario del hospedero. La patología también se divide en tres lugares, en tres zonas. Una patología cutánea al ingreso, con la misma dermatitis de mucinarias, con las mismas lesiones cutáneas donde se ve incluso el camino que sigue la larva. Luego hay una patología pulmonar que es el mismo síndrome de Loeffler y al retorno al intestino hay una patología intestinal. A diferencia de los otros, estos son gusanos chiquitos. La hembra partenogenética mide 2 milímetros en longitud, o sea que es el hemateliento más pequeño, pero es el más agresivo porque se reproduce por partenogénesis, es decir, sin la necesidad de la cópula de un macho, y produce miles y miles de huevos dentro de su cuerpo. Entonces, ¿cómo uno reconoce a esta hembra partenogenética? Porque tiene huevos dentro de su cuerpo y los germina hasta que estos puedan liberar una larva, entonces hasta madurar al huevo, de un huevo embrionado a un huevo larvado. La patología intestinal produce un intenso proceso inflamatorio con aumento del peristaltismo, ya que es un gusano pequeño, entonces produce diarrea, produce dolor abdominal, náuseas, vómitos, una diarrea aguda, líquida, bastante secretora porque contiene gran cantidad de líquido por el daño en el epitelio y también produce pequeñas estrías de sangre por los sitios hacia donde el parásito va migrando. La patología es grave, sobre todo cuanto más bajas son las defensas, se manifiesta de forma más complicada. Estos gusanos se dice que una vez que ingresan al hospedero viven hasta 30 años dentro del organismo del hospedero, difíciles de erradicar. Los métodos diagnósticos no se los encuentra fácilmente a través de un copro simple, sí o sí se tiene que hacer un copro seriado, se tienen que hacer métodos especializados para el diagnóstico, ya sea métodos, por ejemplo, de concentración, como el método Telemann, método de Arada Mori, por ejemplo, para el cultivo de larvas, se puede hacer un método Catocats, que es el recuento de larvas por gramo, o el método Berman, el método del papel filtro. Esto es para cultivar a las larvas. Esto es cuando uno necesita sí o sí conseguir larvas de un gusano. Los métodos tienen que ser más especializados porque es difícil encontrar a las larvas directamente en materia fecal. El tratamiento es otro problema. En el tratamiento no responden al vendasol, mebendazol o tiabendazol como todos. Solamente tenemos dos opciones de medicamentos. O se usa ivermectina o tiabendazol. Estos medicamentos atacan la motilidad intestinal de los adultos, tratando de exterminarlos, ¿no? Hacia afuera, tratando de paralizar lo más que se pueda, atacando a las terminaciones o a las moléculas del ácido aminobutírico, tratando de inactivarlas. Es complicado deshacerse de los gusanos durante mucho tiempo. Se dice que hay personas infectadas que viven años con los estrongiloides en su interior y no los pueden erradicar. Entonces el tratamiento es difícil en estos parásitos, ¿no? Bueno, y eso en cuanto a la
los nematelmintos. Verán, lo hemos visto de los más sencillos a los más peligrosos y complicados, realmente graves, ¿no? Y esto sí es importante saber y diferenciar en cada tipo de patología por nematelminto. La patología es diferente en cada uno. Los elementos de diagnóstico son diferentes, todos los huevos son diferentes, no se parecen, y los adultos también tienen distintos tamaños, distintas formas de ingresar y distintas patologías. En la práctica de laboratorio vamos a observar al microscopio cómo se ven cada uno, vamos a diferenciar los distintos tipos de larvas de uncinarias y estrongiloides, cómo se ven de diferentes, y también vamos a ver algunos adultos de cada uno de los parásitos. Entonces eso ya va a ser un poquito más práctico, más interesante, ¿ya? Bueno, eso es todo en cuanto al avance de clases. Entonces, voy a hacer una nueva revisión, puesto que les ha costado tanto entrar, nos ha costado tanto iniciar esta clase, que quizás no haya notado algunos en la asistencia. ¿Ya? Entonces, a medida que les llame, pueden ir abandonando la reunión, por favor. David Israel, ¿está? Sí, doctora, presente. Ya. Max Orel.